puntos que estuvimos manejando? ¿Qué resaltaríamos, jóvenes? Era que el voltaje del inductor se adelanta 90 grados respecto a la corriente. Ajá. Y que la corriente se adelanta 90 grados en la capacitancia. Sí. ¿Qué más? También que la resistencia es el único elemento que no cambia su comportamiento si es en corriente directa o alterna. Totalmente de acuerdo. Que la frecuencia influye en el valor que presenta la reactancia tanto del inductor como del capacitor, ¿verdad? La frecuencia de alguna manera está ligada a presentar mayor o menor oposición al paso de la corriente. ¿Qué más? ¿Qué más vimos, jóvenes? ¿Qué pasa, Mata? ¿Ya llegó? Ya, aquí ando. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Para sacar la inductividad se requiere la frecuencia, bueno, multiplicar la frecuencia con la inductancia y el voltaje. Ah, no, amper. Bueno, tenemos la ley de Ohm, aplica para todo esto, ¿verdad? La reactancia inductiva está en función de 2 veces el pi, la frecuencia y el valor de la inductancia. El capacitor es el inverso de XC, el inverso de 2pi FC. Pero también dijimos que en este caso un elemento puramente inductivo presentaba una resistencia, una reactancia inductiva. Un elemento capacitivo presenta una reactancia capacitiva. Pero cuando tenemos una combinación de varios elementos R, L o C, se presenta un fenómeno que se llama impedancia. ¿Verdad? Sí. Sí, Sí. claro. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Sí. Entonces la impedancia es propio de conjunto de elementos RLC con corriente alterna. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy qué pasa con los elementos cuando se asocian de diferentes maneras. El primer caso que tenemos es un elemento R y un elemento L conectados en serie. ¿Qué características presenta un circuito de ese tipo, jóvenes? Depende de los valores del capacitor y del inductor para ver si se cancelan uno No, con otro. ahorita no me interesan los valores. En general, ¿cómo se comporta un circuito en serie? Va a desfasar las ondas. Antes de llegar a las ondas, ¿qué pasa? ¿Qué características presenta un circuito serie? La corriente va a La ser la misma. corriente en ambos componentes es la misma. Ok, la I total va a ser igual a IR igual a IL. ¿Qué más? El voltaje se va a adelantar, el del inductor con respecto a la resistencia. Sí, por definición ya lo entendemos, lo sabemos. Pero antes de eso, ¿qué pasa con los voltajes en un circuito de estas trayectorias? Se reparte. Tenemos pérdida de resistencia.
El voltaje total va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la resistencia más el voltaje en el inductor. Estamos hablando de fasores, ¿verdad? Sí. Ok. En un elemento de este tipo, si lo represento aquí en el triángulo de impedancias, yo tengo que la resistencia lo represento en el eje parte real, en el eje de las X. La XL lo represento a 90 grados, ¿verdad? Este es un fasor R, este es un fasor XL. La resultante de este triángulo de impedancias estaría dado por Z igual a ¿quién? R más J por XL menos XC. Todavía no llego a esa parte. Estaríamos hablando de R cuadrada R más cuadrada más XL cuadrada. XL al cuadrado. Esto tiene un ángulo. La Ese ángulo, ¿cómo lo encuentro? Tangente inversa. Tangente inversa ¿de quién? XL R. R. Entre R. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, señores. XL sobre R. ¿Qué pasa si la corriente es la misma? En un circuito serie, ¿qué pasa con el voltaje en R? Se aplica ley de Ohm para conocer el voltaje. No. Tengo una corriente, lo estoy representando en mi diagrama fasorial. Tengo una corriente que es la misma que viaja a través de cada uno de los elementos. ¿Cómo es el voltaje en R con respecto a la corriente? Directamente proporcional. ¿Cómo se comporta el voltaje con respecto a la corriente? El voltaje en R, aquí voy a tener un BR, aquí voy a tener un BL. El voltaje en R va a estar en fase con la corriente, ¿sí o no? Ah, ok, sí. Sí, Y el voltaje en L, tiene un desfase ¿de cuánto? 90 grados. de 90 grados. Entonces, ¿dónde lo represento? ¿Dónde represento el BL? A 90 grados, ¿no? A 90 grados. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces tengo BL. Mi resultante estaría dado por BT es igual a ¿quién? A BR al cuadrado más BL al cuadrado. Va a tener un comportamiento similar al triángulo de impedancias. Θ también sería el tangente menos 1 de BL menos
perdón, BL sobre BR. BR. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué es Z? La impedancia. Impedancia. Entonces, resistencia igual a voltaje sobre Corriente. corriente. Entonces, ese es el comportamiento de un circuito RL en serie. ¿Vale? Ingeniero, ¿este método cómo se llamaría? ¿Fasorial? Igual. Es que estamos trabajando con fasores, Ok. pero ahora estamos revisando cómo se comporta un circuito RL. Obviamente manejando fasores. ¿Podría Es el subir un poco la análisis de un pizarra? elemento de un circuito RL. ¿Estamos? Si no queda ¿Podría, claro, dígamelo. ¿Podría subir la pizarra, por favor? Para alcanzar a ver. Seguimos. Ahora tenemos los elementos RL, pero en paralelo. ¿Cuáles son las características de un elemento en paralelo? El voltaje de los componentes es igual y la corriente varía. Ok, el voltaje total va a ser igual a VR, igual a BL. La corriente total va a ser igual a IR, el fasor de BR, más la corriente en L. Aquí voy a tener una IR y aquí voy a tener una IR, ¿verdad? Aquí tengo una I total. En este caso el voltaje es el mismo para los dos elementos. Tomo como referencia el voltaje. ¿Cómo es la corriente en R? ¿Cómo es, señores? Involúcrense Pues igual se mantiene en fase con la del en voltaje. fase. Entonces aquí tengo IR. ¿Cómo es la corriente en L? Está igual desfasada. ¿Está qué? Desfasada. Está retrasada. Y entonces, ¿cómo la represento? A 90 Perpendicular. grados. A 90 grados. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque la referencia que tengo es el voltaje. Entonces, aquí tengo I, L. ¿Cuál va a ser mi resultante?
Esta. Es Vete. ¿Con un ángulo de qué? No se ve ni madre. Ay, perdón. Tangente inversa de IR sobre. No, perdón, de IL sobre IR. IL sobre IR. ¿Pero dónde está IL? De menos IL Menos sobre IL D. Menos I. Sí. sobre I. R. ¿Y cuál va a ser la impedancia? ¿Cómo obtengo la impedancia? Y. No. ¿Y por R? Bueno, de acuerdo a la ley de Ohm, Z igual a quién? A B sobre I. Ok. A ver, sobre I. Pero si no tengo voltaje ni tengo la corriente, ¿cómo está este circuito? En paralelo. 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 En el caso de 2, ¿qué tenemos? R con un ángulo de 0 por XL con un ángulo de 90. 90 grados sobre R ángulo de 0 más 0 más XL ángulo de 90. 90. O dicho de otra manera, sería que el inverso de los inversos. ¿Sí? Sí, profe. Aquí no podemos sacar la Z con esto. ¿Verdad? Esto no aplica aquí. La puedo sacar con esto, con la ley de Ohm, pero no lo puedo obtener con esto. Seguimos. Ahora tengo un circuito RC. Ya dijimos que la corriente es la misma. El voltaje total va a ser igual a quién? El voltaje en R más el voltaje en C. ¿Qué más, señores? Si la corriente es la misma, la tomamos como referencia. ¿Cómo es el voltaje en R? En fase Igual, con la corriente. ¿Cómo es el voltaje en C? desfasado menos 90 grados. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Este nos va a quedar hacia abajo. ¿Por qué? Porque el voltaje se atrasa con él
capacitor, adelanta la corriente. Entonces, ¿qué nos queda teta? ¿Cómo encontramos a teta? Tangente inversa de menos BC sobre BR. Menos BC sobre BR, exactamente. ¿Y la Z? Con la raíz cuadrada de R cuadrada Si hago mi, perdón, si hago mi triángulo de impedancias, esta sería R. ¿Y X hacia dónde la represento? hacia abajo. Hacia abajo. Entonces Z va a ser igual a R cuadrada menos XC cuadrada. lo voy a plantear de otra forma, es más menos, porque la fórmula dice más suma de XL cuadrados, ¿verdad? Sí. Menos XC, aunque esto cuando lo eleva al cuadrado se vuelve positivo. Sí. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí también me va a dar el ángulo. Mediante esta ecuación también puedo obtener yo el ángulo, ¿verdad? ¿A quién involucraría? A menos XC sobre R. ¿Por qué? Porque se comportan en forma proporcional. ¿Seguimos? Sí. Sí, profe. Entonces ya habíamos establecido que el voltaje total es igual a B1, a BR igual a BC. La corriente total va a ser igual a IR más IC. Entonces, como el voltaje es el mismo, tomamos de referencia el voltaje. ¿Cómo nos queda? La corriente en IR. La corriente está en fase con el voltaje. La corriente está en fase IR. ¿Qué pasa con la corriente en C? Se desfasa a 90 grados. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, porque la corriente adelanta el capacitor. Que tenemos una I, esta sería I, C. Sí. Si quiero obtener mi Z, puede ser la ley de Ohm, o bien, ¿cómo están los elementos? En paralelo. ¿Verdad? Entonces estaríamos hablando de R con 0 por R por XL menos 90 grados entre R 0 más Ay. con Que sea con 90, menos 90 grados. 90. ¿Verdad? En paralelo no lo podemos sacar con la suma de los catetos. ¿Y el ángulo cómo nos queda? Tangente inversa.
Corriente inversa. De IC ¿Quién? sobre IC sobre De IC. IR. Eso. IC sobre IR. ¿Sale? Sí, profe. Ahora tengo en serie elementos RLI C. ¿Qué pasa con mi triángulo de impedancias? Triángulo R. ¿Qué pasa con XL, jóvenes? ¿Cómo lo represento? Pues XL se desfasa 90 grados Sí, hacia arriba. hacia arriba. ¿Y XC? Hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con XL y XC? Se cancelan. No, se restan. Bueno, son contraparte, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, dependiendo de cuál predomine, tendríamos que Z es igual a R cuadrada más XL menos XC al cuadrado. ¿Y el ángulo? XL menos XC entre R. Así es. ¿Qué pasa si XL y XC son iguales? El ángulo es de 0. El circuito sería puramente resistivo, ¿verdad? Ujú. Aquí va a depender de cuál sea mayor o cuál sea menor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Obviamente, bueno, aquí me está faltando el voltaje. El voltaje total va a ser igual a ¿quién? A VR más BL más BC fasorial. De alguna manera ya hicimos algunos números, algún ejercicio, sumando los voltajes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les quedó? BR más BL más BC. Que tenemos en un circuito en paralelo, jóvenes. El raíz total va a ser la suma de IR más IL más IC. Igualmente, si el voltaje es el mismo, mi corriente en IR está en fase
Mi corriente en L, ¿hacia dónde la represento? Hacia abajo. La corriente hacia arriba. La corriente en el capacitor, ¿verdad? Y dependiendo de cuál predomine, igual. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos en la práctica son circuitos de estas características, circuitos RLC. Y va a predominar alguno. Si es más capacitivo o si es más Inductivo. Mi Z, ¿cómo la voy a obtener, jóvenes? Con la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm. Una es aplicando la ley de Ohm y la otra es la suma de los inversos, respetando el ángulo correspondiente. R con 0, XL con 90 y XC con menos 90. Y por último, el ángulo, ¿cómo nos queda? Tangente inversa Ajá, de XL menos XL menos XC XC entre R. entre R, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la composición, pues prácticamente esto último que vimos sería nuestra ecuación general. ¿Sale? Sí. Ya estamos listos para empezar a trabajar. Ya se acabó el tiempo, pues no dan chance a nada ustedes. Aquí tiene este circuito, una fuente de corriente de 5 amperes con 0, una resistencia de 10 ohms, una inductancia de 51 milihenrios, un capacitor de 200 microfaradios. El sistema opera con una frecuencia de 50 Hz. Van a encontrar VR, BL, BC, la Z total, el voltaje total y el ángulo.
Y empiecen a jugar por su cuenta, señores, con circuito serie y paralelo. ¿Ya Ok. ya lo tomaron? ¿Puedo levantarlo un poco más? Y los diagramas, los triángulos. Profe, estos diagramas, ¿cómo se llaman? Es el triángulo de impedancia, es el triángulo de impedancias, triángulo de corrientes. Ah, ok, entonces esto no es triángulo de potencia. No, de potencia no, todavía no. Ahorita todavía no me meto a potencia. Ah, ok, está bien. Enseguida, después de esto, nos metemos a potencia. ¿Sí? Ok. Pues ándale, manos a la obra. Mario David, Presente. Luis Enrique, Presente, presente. Edgar Adrián, Presente. Aldo Ulises, Presente. Inge, ¿sí me escuchó? sí, Gracias. Francisco Javier, Presente. Rendón Mota, brilla por su ausencia.